También debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, pues los hombres orgullosos, alevosos, vanidosos estarán en contra de Dios. Serán crueles, implacables, envidiosos y egoístas, sin afecto natural, religiosos, orgullosos, mentirosos, vanidosos, pecadores sin piedad, ambiciosos al dinero, mentirosos, vanidosos, pecadores sin piedad. Y así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así habrá falsos maestros entre ustedes. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. También debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, pues los hombres orgullosos, alevosos, vanidosos estarán en contra de Dios. Serán crueles, implacables, envidiosos y egoístas, sin afecto natural, ambiciosos al dinero, mentirosos, vanidosos, pecadores sin piedad, religiosos, orgullosos, mentirosos, vanidosos, pecadores sin piedad. Y un solo mediador entre Dios con D mayúscula y los hombres. Amén. Aleluya. Cuando usted escucha aquí la palabra y ve usted con D minúscula, está hablando del Dios de la tierra, el diablo. Como decía anoche San Juan, 1 Juan 5:19 dice: y el mundo entero está en poder del maligno. El mundo, no ahí arriba, el mundo, la gente que está en el mundo, que no tiene a Cristo. Alabado sea el Señor. El Señor le dijo a los judíos que habían creído en San Juan, usted lo sabe, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Y dijo también: así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y aquellos le contradijeron: nuestro padre es Abraham. Y le dijeron: no somos hijos de fornicación. Y Jesús les dijo, como que le dolió al Señor, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, hicieran lo que él dice de mí. Pero su padre de ustedes es el diablo. Así les dijo. ¿O no dijo así? Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Dice Jesucristo, mi amigo, en esta noche que escuches este mensaje, Él te va a hacer libre. Si tú le das lugar, Él te va a hacer libre. Y conocerás la verdad, y esta noche Él te hará libre. Jesucristo dice, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre, al Dios poderoso, a Jehová, a Yahvé, al omnipotente Dios, omnipresente Dios, alabado sea el Señor, y al omnisciente Dios. Solamente por Jesucristo, no hay otro medio. Alabado sea el Señor. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y le dice en el capítulo 2, 5 y 6: porque no hay más que un Dios
Y no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué bonito se siente cuando dice el Espíritu Santo que Él entregó su vida por nosotros. Es el único, no hay otro Dios tan poderoso y tan grande como es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Cristo vive. No hay otro más. Dice San Juan 3:18 al 21. San Juan, escuche lo que voy a leer, porque a mí me gusta leer la Biblia. Les puedo predicar un mensaje y empiezo a correr aquí, pero es mejor que el Espíritu Santo nos hable esta noche. Aleluya. Voy a dejar las emociones un rato. Cristo vive. Amén. 3:18 dice así la palabra del Señor al 21. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen en el Hijo único de Dios, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la luz, con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad está de Dios. Nosotros estamos en Cristo y hacemos la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, entonces no está en Cristo. Alabado sea el Señor. Le dijo aquel carcelero, el Señor, dijo aquel, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Muchas veces el cristiano de estos tiempos no ha creído, porque la promesa está ahí y sus hijos se están extraviando de la verdad. Empiezan pequeñitos y se van a la iglesia, ya empiezan a crecer y ya hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque todavía están a medias muchos hermanos en la iglesia. Tengo un mensaje que se titula Junto al Camino. Judas estuvo junto al camino. Zaqueo estuvo junto al camino. El ciego Bartimeo estuvo junto al camino. La higuera que tenía hojas pero no tenía fruto estaba junto al camino. Y nosotros estamos en el camino o estamos junto al camino. Cuando nosotros estamos en el camino, le dijo Cristo en el capítulo 3 de Juan, aquel hombre que enseñaba a los demás: es necesario que nazcas de nuevo. Y es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, que te bautices y que te bautice el Espíritu Santo. Cristo vive. Aleluya. Y en Romanos capítulo 2 dice: si quieres cambiar de ser, necesitas cambiar de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de ser. Aleluya. Cristo vive. ¿Por qué? Porque en ninguno hay salvación. Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo. El único que nos puede dar. María no nos puede salvar. Pedro no nos puede salvar. Pablo no nos puede salvar. El Papa no nos puede salvar. El cura no nos puede salvar. El gobierno no nos puede salvar. Yo no los puedo salvar. Usted no puede salvar a nadie. Se llama Jesucristo. Amén. Dele palmas y le alaba. Jesucristo dice estas palabras en San Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que los hijos de Dios o el hombre Dios lo hizo eterno? Pero Eva y Adán pecaron. Y porque ellos pecaron, entró la maldición en la tierra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo nos dio la vida. Y todo aquel que muere en Cristo vive para siempre. Pero aquel que muere sin Cristo se va al lugar de tormento. Y luego, cuando sea juzgado, se va a ir al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Jesucristo, mi amigo, nos ofrece vida eterna. Ninguna religión sobre la tierra nos ofrece vida eterna. Solamente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Si no lo sabías, mi amigo, Jesús es el verbo, es palabra. Y Jesús dice, y lo que yo hablo, lo digo, es espíritu y es vida. Alabado sea el Señor. Y todo el que viene a mí, no le echo fuera. Puede ser el hombre más perverso, la mujer más perversa, pero si viene a Cristo, Él le da vida eterna, le abre el corazón del Señor, le abre los brazos y lo recibe como su hijo. Alabado sea el Señor. Qué lindo es Jesucristo. Dice Tesalonicenses, en su capítulo 4 y su verso 14 al 18, escucha, mi amigo. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Porque esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a las que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y luego dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, anímense pues unos a otros con estas palabras. Aleluya, tenemos esperanza. La religión no salva a nadie, se llama Jesucristo. Aleluya. Decía mi maestro, un doctor en filosofía y letras, Lorenzo Montero Baeza, que fue sacerdote, y decía, y si queremos decir que Jesucristo es religión, pues Él es religión, porque Él une. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Pero mi hermano, mi amigo, los que no aceptan a Cristo y se mueren con su religión, yo lo busqué en religiones, yo lo busqué con los mormones y no encontré la verdad. Lo encontré en Cristo. En 1969 yo estuve en un taller de hacer los muñecos de yeso y no le encontré la verdad ahí. Solamente lo encontré en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio eterno. Hay un juicio. Alabado sea el Señor. Nadie puede sacar del lugar de tormento. Nadie lo puede sacar. Inventaron el purgatorio, que no existe, 1439 en Florencia. El limbo 1200. No hay purgatorio. Hay un cielo o un infierno. Aleluya. Ni las misas, ni los responsos, ni las velas, ni las veladoras, nada puede sacarlo del infierno. El que ya murió, ya está allá. Anoche les hablaba del rico y Lázaro, ¿ven? Amén. Hay un juicio para todos los que mueren sin Cristo.
Escucha lo que dice la palabra del Señor. Aquí mismo Tesalonicenses, lo de Tesalónica, Pablo le dice en el verso 13 del capítulo 4: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Ya se murió. Decía un mi tío que fue locutor: ni llanto ni flores. Aleluya. No queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos. Usted dirá: quienes no tienen esperanza de ser salvos. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo de Dios no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Esa no es palabra mía, ni lo estoy inventando, es palabra de Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra santa de Dios: el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya es condenado. 20 de Apocalipsis, dice así la palabra del Señor: y vi los muertos grandes y pequeños. Estoy leyendo el 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados cada uno conforme a lo que habían hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Alguien me decía: oiga, usted, hay libros allá. Hay libros. También hay caballos. Jesús viene en un caballo blanco. Alabado sea el Señor. Allá están miles y miles de ángeles adorando al Señor. Y cuando alguien, solo uno, se arrepiente, hay fiesta y una gran orquesta allá arriba también. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Dele, hermano, dele. Alabado sea el Señor. ¿Dónde piensa pasar la eternidad usted, amigo? Jesucristo dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Yo andaba en esos caminos anchos. Ahí se practica la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, el celo, la contienda, la disensión, la herejía, la envidia, las borracheras, las orgías y muchas cosas más. Cristo vive. Y si tu amigo estás en ese lugar, quiero decirte que en esta noche te arrepientas, porque no sabes si el día de mañana vas a estar con vida. Cristo vive. Algunos un día escuchan la palabra y el otro día están ya estiraditos, están en una vitrina de carnes frías. Jesucristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. San Mateo 24:35, San Mateo 24:4 y 5. Alabado sea el Señor. Dicen los religiosos que Pedro fue el primer papa, pontífice o sucesor de Jesucristo, porque le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro,
edificaré mi iglesia. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por muchos años estos versículos están velados para muchos, pero para usted y yo los podemos entender a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Me va a decir usted, ese mensaje nunca había escuchado. Y es que dice la palabra del Señor que nosotros somos simples servidores de Cristo. Y Él muestra su grandeza al que se lo quiere mostrar. Aleluya. Le voy a leer San Mateo, escuche. El capítulo 16. Le voy a leer unos versículos nomás y luego lo platicamos. Amén. 13 al 18, escuche. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, y algún otro profeta. Y ustedes, dijo Jesús, ¿quiénes dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Escuche, Simón le cambia a Pedro: y sobre esta roca voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Amén. ¿Sí lo escuchó? Aleluya. Tú eres el Hijo de Dios viviente, dijo aquel hombre, aquel que le había cortado la oreja a aquel hombre. Aleluya. Aquel que dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro, ya no eres Simón. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Cristo vive. No dijo sobre esa roca. Tú eres Pedro y sobre esa roca. No, tú eres Pedro y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. Pedro lo mataron y todavía está por allá sus huesos. Pero Cristo, aquel hombre que no hubo mentira en sus labios, aquel hombre santo, aquel que estuvo con el Padre cuando dijo: hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, aquel Jesús que nació de aquella mujer santa, temerosa, aquella judía, ese Jesús es la roca. Aleluya. Escuche un juego de palabras que dice el Señor. Dice Pedro, dice roca y dice iglesia. En estas palabras Cristo promete edificar su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro y los demás discípulos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Le alaba? Jesús emplea aquí un juego de palabras. Le llama a su discípulo Pedro, en griego es Petra, y significa una piedrecita, piedra movediza. Aleluya. Pero sigue diciendo, y dice aquí, pero sigue diciendo: sobre esta roca, en griego es Petra, y significa una roca enorme, un acantilado rocoso. Cristo vive. Apréndetelo, hermano. Edificaré mi iglesia, es decir, que Él edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro.
Y esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia que va a llevar Jesucristo, que está en toda la faz de la tierra. Aquellos que vivimos en temor y en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Cristo vive. Pero sigue diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo, el primer y grande fundamento de la iglesia. Aleluya. Dice Primera de Corintios 3:11. Escucha lo que voy a leer. 3:11. Primera de los Corintios 3:11. Dice así: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Ninguna religión sobre la tierra, ningún hombre sobre la tierra. Se llama Jesucristo, el único fundamento de la iglesia de Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Le alaban? Lo veo un poco apagados. Alábenlo y glorifíquenle, hermano. Dele la gloria, la honra y la alabanza, el señorío y la majestad, porque Él lo merece todo. Él está esta noche con nosotros, aunque Él está ya sentado a la diestra del Padre. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Dice Efesios 2:20. Si lo tiene, Efesios 2:20. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 y su verso 20. Aleluya. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Ustedes, nosotros somos como ese edificio. Aleluya. Cristo vive, que está fundado sobre los profetas y sobre los hijos de Dios que escribieron la palabra santo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay otros versículos más que quiero enseñarles. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:4-8. Primera de Pedro 2:4-8. Dice así la palabra del Señor. Escuche. Y dice así el Espíritu Santo. 4-8. Acérquense pues al Señor, la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, como un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sion una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Gloria a Dios, aleluya. Para ustedes que creen en esa piedra o en esa roca, es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal, y también esto otro, una roca, una piedra sobre la cual tropezarán, pues ellos no tropiezan al no hacer, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. Cristo vive y se viene por el Espíritu. Cuando Jesús les habla y les dice en el capítulo 7, aquellos que le dicen lobos rapaces, en el capítulo 21 al 23 les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos dirán: en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto. Y yo les voy a declarar: no os conozco, hacedores de maldad.
Amén, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Echaron fuera demonios, hicieron milagros. Cristo vive. Anoche les decía que en el Vaticano está la vacuna para el SIDA. Cuando se manifieste muy pronto el anticristo, entonces empezarán a decir por todos los medios que está haciendo milagro y van a empezar a sanar los sidosos y otras enfermedades incurables. Cristo vive. Amén. A su nombre Gloria. y a su nombre Gloria. y su gloria. Ah, gloria. Hermanos, miren qué dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, y en ninguna parte de las Escrituras se afirma de que Pedro sería la máxima autoridad o líder de la iglesia o los demás discípulos. En ninguna parte que usted se lea se encuentra que Pedro sería la máxima autoridad. La máxima autoridad es la roca inconmovible y se llama Jesucristo. Pedro se va a levantar cuando el Señor levante a los muertos. Y si nosotros estamos en esos días con vida, y si pidiera hoy, hermano, nos transforma el Señor y nos lleva con Él. Amén. Cristo vive. Amén. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Dice San Marcos. Miren lo que dice Marcos. En su capítulo 9, 33 al 35. 9, 33 al 35. Dice el Evangelio precioso de Marcos. Le dije qué versículo, qué capítulo. 9, 33 al 35. Amén. Y dice así la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es San Marcos 9, 33 al 35. Dice esta versión que estoy leyendo. 9, 33 al 35, vive Cristo. Amén. Llegaron a la ciudad de Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían diciendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Cristo vive. Nosotros los pastores somos los que servimos y no nos sirven. Pero el líder, que dice que es el pontífice, el sucesor de Cristo, le sirve. Y todas las naciones. Cristo vive. Cristo no tuvo ni donde recostar su cabeza. No tuvo ni donde recostar su cabeza. Aleluya. Y aquel está bañado en oro. Cristo vive. Amén. A su nombre gloria. Él es santo. Y Él merece toda la alabanza y todo el señorío. Gloria a Dios. Y toda la majestad. Aleluya. Jesucristo, miren, los predicadores modernos dicen hoy: Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cristo dejó allá todo sus riquezas para hacernos ricos a nosotros. Y la iglesia de Cristo dice: sí, nos vino a ser ricos espiritualmente. Porque Cristo dice: mi reino no de este mundo, mi reino está allá arriba. Aleluya. Y el que quiera servirme va a aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus posesiones. Y el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Evangelio y por causa mía, la ganará. Eso es Jesucristo. Ustedes han escuchado a través de la Biblia que el pecado va a aumentar, pero que la gracia va a sobreabundar. Y esto se llama la gracia, porque ahora decimos la verdad. Aleluya. Gloria a Dios.
Ahora decimos la verdad. La gente necesita conocer la verdad. Y la verdad los hace libres. Y si el Hijo os libertara esta noche, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre de Cristo. Pedro no podía ser papa porque estaban casados. Mateo 8:14. Jesucristo llegó a la casa de su suegra de Pedro y estaba enferma y lo sanó. Cristo vive. Pedro era un hombre sin estudio y cultura, según Hechos 4:13. Era del vulgo, dice la versión Casidoro de Reina. Pero este hombre estaba lleno del poder de Dios. Y aún con sus sombras sanaba a los enfermos, aunque no era él, era el Espíritu Santo. Aleluya. Pero Pedro no puede salvar a nadie. Le crucificaron, según la historia, boca abajo y murió Pedro. Jesucristo es el único líder de la iglesia cristiana. Voy a leer para que usted lo pueda entender. Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 10, 12 y 13. Hebreos. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo os lo confirma al decir: el pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así que cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Gloria a Dios. El único que perdona pecados es Cristo. Él se entregó. Pero la salvación es para los que son nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya no los vuelven a repetir. Ahora todas están hechas nuevas. Aquellos que van y le besan, miren que todos los gobiernos de la tierra le besan el anillo al Papa, todos llegan. El de Estados Unidos es un títere para el Papa y todos los reyes de la tierra. Cristo vive. Alabado sea el nombre de Cristo. Y perdonan pecados. Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Yo llegué a Cristo y me hinqué delante de Él y le pedí perdón por todo lo que había hecho, y me perdonó mis pecados y me hizo una nueva persona en Él, y las cosas viejas me las borró. Pero empecé a buscarlo y tiene más de 30 años que le estoy sirviendo al Señor, porque Él es maravilloso. Romanos 8, escuche otro versículo más, ya voy a terminar. Romanos capítulo 8, su verso 34, dice así: ¿quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Él está a la derecha de Dios. Hay 4 seres que están arrodillándose y tocando con sus frentes, y ahí le dan gloria y honra. Está a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Pablo dice aún que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Él murió por nosotros y por eso le alabamos y le glorificamos. Pero le voy a leer otros 2 versículos más. Está en Hebreos 12, 1 y 2.
escucha. Si tienes tu Biblia, mi amigo, si estás apuntando, léelo. Dice el capítulo 12, 1 y 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, dice en su Biblia, asedia, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, y fijémonos la mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono del Padre. Aleluya. No hay otro más, hermanos, no hay por dónde buscar, amigo, es Jesucristo. Y dice Colosenses, en su Colosenses capítulo 1, verso 17, voy a leer unos versículos. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aleluya. El que es el principio fue el primero en resucitar, para tener así el primer lugar puesto en todo. Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo, y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo salva. Solo Él fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Muchos lo andan colgado en el pecho, pero ese no es Cristo. Ese puede ser de oro, de plata o de bronce o de otro metal. Jesucristo está en los cielos. Jesucristo ya no está crucificado. Más de 2000 años tiene que resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Y millones son cristianos, somos cristianos por toda la faz de la tierra, y le alabamos y le glorificamos y le damos gloria y honra y alabanza. Aleluya. Jesús significa Salvador. Encontramos en Mateo 1:21, y es igual al nombre hebreo Josué. Cristo, que significa el ungido, es el equivalente griego del vocablo hebreo Mesías. Cristo vive. No hay otro más, hermanos. Nadie puede salvar, solamente se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Él pudo salvarnos. Nadie pudo salvarnos, solamente Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 46, que gritara Isaías que el hombre es como la flor del campo. Aleluya. Es como la hierba que se seca. Job dice que el hombre es gusano y el Hijo del Hombre también gusano. Y dice la palabra del Señor que el hombre es menos que nada. Cristo vive, pero nosotros no somos menos que nada. Somos hijos de Dios, el grande y poderoso de Israel, el que vive por los siglos de los siglos, el que no se cambia, el que no se muda. En Él no hay sombra de variación. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Denle palmas y adórelo. Gloria a Dios. Escuchamos, el que se muere sin Cristo se va al lugar de tormento. Y luego llegará el tiempo en que todos pasarán al tribunal de Dios. Y dice Daniel que unos para vergüenza, pero los que enseñaron la verdad
van a brillar. Aleluya. Cristo vive. Amén. Por eso venimos y hablamos la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quiero terminar con estos versículos. Y luego vamos a orar por los enfermos y voy a orar por usted. Aleluya. Tráigame, hermano, tráigame. Cristo vive. Póngale acá. Cristo vive, hermanos. Miren el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darnos estos últimos versículos. Dice en el capítulo 24 a los Proverbios, y dice esta palabra santa de Dios. Miren lo que dice Proverbios 24, 11 y 12. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe, y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Por eso es que predico así. Y es importante, iglesia, que hablemos de Cristo, que hablemos del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y termino con Ezequiel 3. Y dice así: apréndete de memoria todo lo que te voy a decir y repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionera la gente del pueblo y dales este mensaje de mi parte. Si te hacen caso, bien, y si no te hacen caso, también. Dice el 17 o el 18: si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su maldad, de su mala conducta, y tú no le adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero tú no serás culpable de su muerte. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo lo pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado. Y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Por eso es que predico así, hermano. Y aquí prediqué 2 mensajes sencillos en 2 noches. Porque hay pecados más profundos y más fuertes. Cristo vive. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor habla hasta por nombre, pero cuando Él quiere. Amén. Porque el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No hay libertinaje. Y el Espíritu de Dios es de orden, porque Él da la orden. Cristo vive. Amén. Alabado sea el Señor. Yo quiero orar por usted, mi amigo, que escuchó este mensaje. Si usted quiere aceptar a Cristo en esta noche, lo invito. Quiero hacer una oración por usted. Quiero pedirle al Creador, por usted y también por su familia y también por su salud. Alabado sea el Señor. Y si usted, hermano, se ha retirado de su congregación, vuelva a hacer nuevos votos y acérquese y vaya a su pastor
y únase con Él y sirva en la iglesia. Amén. Cristo vive. Esa es la recomendación que el Señor nos da. Cristo vive. Quiero orar por los enfermos. Quiero pedirle a Dios por usted. Si hubiese enfermos, vamos a orar por usted. Aleluya.